Bienvenido al programa de La Clave Roja. Estamos aquí una vez más para hablar sobre temas candentes de actualidad y siempre con nosotros el gran Geraldine. ¿Qué tal, Gerald? Buenas. Hola, muy bien. Estamos aquí listos, venga. Vamos a hablar sobre un tema que he tenido que dejar un poquito en barbecho porque ha sido candente de actualidad, ha sido un no parar de... Bueno, algunos lo llaman incluso violencia sexual o violencia mediática contra una ministra, otros la hablan que ha sido una metedura de pata con todo este lío de la ley de solo sí es sí. Bueno, yo muy importante, me he tenido que esperar un poquito, es un tema que me he metido a fondo, e incluso he intentado traer al programa algún jurista o algún abogado o alguien que supiera un poquito del tema. Ha sido complicado porque ni siquiera se han querido mojar algunos de ellos. Voy a ir repasando un poquito todo lo que ha pasado esta semana porque se han pronunciado los fiscales para sentar cátedra o sentar, bueno, pues el modus operandi de cómo se debe de actuar ante esta ley y toda la polémica que ha habido. ¿Tú la has seguido un poquito, Gerald? Sí, la he estado siguiendo principalmente porque eso, me has puesto tú sobre el aviso de lo que está ocurriendo. Ten en cuenta, te lo prometo, que en la prensa internacional esto no ha salido a relucir, esto no se ha hecho eco. En el mundo mundial nadie se entera de esto que está pasando en España con Sí. este rollo. Bueno, ha sido un linchamiento mediático, sobre todo de la derecha mediática, a la Irene Montero, pero incluso también por parte del Grupo Prisa un poco. Y realmente lo que tendría que ser una noticia a pie de página o de segunda plana, lo han puesto han pedido dimisión, han pedido, bueno, que deshagan el Ministerio de Igualdad, han pedido un montón de cosas y ha crecido una bola tan exagerado que ni siquiera con el fenómeno de Parrot, de esa sentencia que obligó a liberar a un montón de personas terroristas y delincuentes que tuvieron que salir de un día para otro, ni siquiera con esa ley se armó tanto follón ni se pidieron tantas responsabilidades como con esto, ¿no? Entonces es como una situación tan desproporcionada que vamos a intentar explicar lo que es complejo. Yo no soy jurista, yo no soy especialista en esto, lo único que he hecho es documentarme, intentar contrastar toda la información, ir a las fuentes, importante, es decir, leerme la ley con detenimiento, intentar entenderla, explicarla y leer las opiniones de un montón de expertos, tanto de un lado como de otro. Y curiosamente, cuando llegas a esos expertos y a ese fondo y a las fuentes originales, no tiene nada que ver los titulares que hemos estado viendo en la prensa. Y esto es importante, porque la mayoría de la gente se queda en el titular. Entonces es como que la realidad que nos transmite la prensa mediática no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha ocurrido de verdad. Hay una modificación de la percepción de la opinión pública, que es algo constante que lleva haciendo toda esta derecha. Vamos a ir desgranando. Por ejemplo... Pero espérate, ponme en precedente para la gente que no sepa cómo se origina todo este rollo. Te voy a poner en precedente con los titulares de prensa. Esto es uno de los primeros... Y es la SER, ojo, que es el Grupo Prisa, que se supone que es más socialista. Lo que pasa es que la SER muchas veces, o el Grupo Prisa siempre cae del Grupo Socialista, pero más conservador, más felipista y todo esto. Fue la que... Algún día teníamos que hablar de esta conspiración, cuando conspiró el Grupo Prisa, o uno de los jefes del Grupo Prisa, para que no gobernara con Podemos el Pedro Sánchez. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, saber quién es el dueño de esta imprenta o el dueño de este medio de comunicación para saber el sesgo. Esto fue el primer día o de los primeros días que se llegó a aplicar la ley de solo es sí, de libertad sexual, conocida como solo sí es sí. Entonces el primer día de repente saltan varios titulares que veremos: 3 rebajas de condenas para abusadores de violadores, los efectos perversos de la primera sentencia tras la ley del solo sí es sí. Bueno, meter adjetivos en un titular es un problema para un periodista. Efectos perversos de la primera sentencia. O sea, quiere decir, como ligando que la solo sí es sí tiene efectos perversos. 3 sentencias a las que han tenido acceso la cadena SER confirman rebajas de hasta 4 años por delitos sexuales. Desde Igualdad aseguran que el problema no es la ley. Y es más, te pone una manifestación con Irene Montero a la cabeza. Y te cuenta precisamente todo eso. Vamos a ver a Victoria Rosell hablar bastante en este tema porque es una de las directamente implicadas en todo este proceso. Victoria Rosell es otro caso que se podía hacer casi un programa solamente sobre todo lo que le ocurre a Victoria Rosell con aquel juez que la perseguía y la acosaba y acabó en la cárcel aquel juez conservador. Vamos a ver otros titulares. La SER. ¿Por qué se están reduciendo penas tras la ley de solo sí es sí? En los próximos días vamos a presenciar nuevas rebajas.
El magistral penal Joaquín Bosch, en hora 25, ha explicado que la reforma es controvertida jurídicamente. El Ministerio de Justicia ya estudia las polémicas sentencias afectadas por la ley. Vamos a ir a la explicación que tenía Irene Montero. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley Solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. Yo me he leído la ley y la verdad es que, bueno, yo no es que sea jurista, yo no sé si está bien escrita, no, yo por lo que he visto parece interesante, es decir, lo que define son nuevos delitos, ha especificado delitos sexuales y qué pena acarrea cada uno de los delitos. Lo que hace la ley es unificar delito de abuso sexual con el de agresión sexual y pasa a ser todo agresión sexual. ¿Qué ocurre? Que entonces, según algunos jueces, entienden que estos delitos han desaparecido. La norma reduce la horquilla de algunas penas y piden revisión. Pero no es exactamente esto. Lo que hacen que es que al especificar nuevos delitos, sobre todo el tema de la sumisión química, especifica, por ejemplo, si está borracha o borracho, también puede ser al revés, si está inconsciente, si tiene una posición de poder, de superioridad, en el caso de que es, por ejemplo, un padrastro, un padre, o un tutor, o alguien que técnicamente está por superior, ¿no? Determina muy bien también con la ley del menor, con las leyes de si son menores, especifica, entonces evita que el juez tenga que, pues digamos que decidir qué horquilla o parte de la horquilla corresponde a esos delitos. O sea, no es que desaparezcan, es que se especifica. ¿Qué ocurre? Que algunos jueces, al pensar que ha desaparecido ese delito, le toca la pena más baja, en vez de aplicarle la correspondiente al delito más especificado. Es lo que acaba de explicar Irene Montero. Es más, ha dicho que hay algunos jueces que por sesgo machista, pues que estén aplicando mal la ley o por mala formación. Entonces ella dice, tenemos que formarles, o tienen que formarles, no ella, sino pues el Poder Judicial. No sé si voy explicándome correctamente. Sí, por ahora sí, te voy entendiendo mucho mejor. Continúa, por favor, está muy bien. Hay un derecho constitucional en el cual si una pena es reducida, tienen derecho a revisión todos los reos. Es un derecho constitucional. En este caso, ha habido un montón de gente que está pidiendo precisamente la revisión de pena, y es legítimo. El juez tiene que revisarlo y ajustarlo a la nueva reforma de estas leyes. Lo que ocurre es que lo están haciendo en principio mal. Según lees la ley, no están aplicando esos delitos nuevos o esos delitos nuevos especificados que antes eran agravantes o simplemente entraban de esta horquilla, que eran más de la libre interpretación del juez. Pues ahí está el problema. Entonces hay miles de personas, de miles de casos de violación o abusos que están pidiendo la revisión, que es legítimo. Y después hay como unos 14 o 15 casos que puede haber esa reducción. De esos 14 o 15 casos hay algunos que se están revisando y se van a revisar uno a uno, según dice la ministra, según han dicho los jueces ahora, o el Tribunal Superior o la Fiscalía. Yo como digo, no soy experto en esto, sino que igual meto la gamba un poco en algunas organizaciones, algunas cosillas, pero bueno, en general quiero que se me entienda. Pero en algunos casos ya se ha visto que se ha aplicado mal esa ley, que se ha interpretado mal la ley, por lo tanto cabe recurso. Hay muchos que están diciendo que, claro, Irene Montero con estas declaraciones está llamando machistas a todos los jueces. Cuando no es lo que ha dicho que algunos jueces aplicando mal la ley están cometiendo o tienen sesgos machistas y están aplicando mal la ley. Algunos, no está llamándolos a todos, ¿no? Es un poco el hombre de paja de coger un argumento y llevarlo a la exageración. Y bueno, hay que tener en cuenta que ese argumento lo agarran también los medios más derechistas y anti-Montero también, porque obviamente sus declaraciones son sus declaraciones. O sea, si ella dice algunos jueces están haciendo esto, pues no hay sitio
para malinterpretación. El querer y malinterpretarlo, eso es malicia. Además pensarías, ¿no?, que periodistas profesionales y gente del ámbito jurídico estarían más dotados que nadie para hacer buenas interpretaciones de sentidos y de frases, ¿no? Efectivamente, yo creo que en general vamos a ver muy mala baba hacia Irene Montero, o sea, el Ministerio de Igualdad. Vamos a explicarlo aquí, que sale Pablo Iglesias explicándolo. Poner un ejemplo que va a entender todo el mundo. En el caso de la agresión sexual a un menor, la ley establece que la pena será de 5 a 10 años, salvo que el tribunal entienda que no se ha producido un abuso de superioridad. En una de las sentencias que ha desatado la polémica, resulta que el tribunal ha considerado que un padrastro que introdujo su pene en la boca de una niña de 14 años no ejerció un abuso de autoridad. ¿Qué hacemos con ese juez? No lo voy a decir porque me instruyan, pero creo que el contexto de lo que estamos hablando es el que es. Esta ley respondió a una demanda social abrumadora después de que un tribunal entendiera que la violación contra la víctima de la manada no era una violación y que incluso uno de los jueces pues llegara a decir que apreciaba jolgorio y diversión por parte de la mujer violada. Las resistencias de la derecha judicial a esta ley fueron enormes. Ahora hay jueces que son capaces de decir no, es que un padrastro que viola a su hija de 14, a su hijastra de 14 años no está llevando a cabo un abuso de superioridad. Este es uno de los casos, yo te digo que puede ser que hay que estudiar caso a caso, pero este era el más flagrante. Obviamente el juez aquí lo ha hecho mal. No voy a decir que prevarique, que sea machista, bueno, sí que tiene esos tintes machistas o se ha equivocado en la ley de la interpretación, que todos somos humanos. Y de hecho cabe recurso. Las otras 14 causas, que no sé si ha habido alguna más después, pero bueno, puede ser que alguna más, puede ser que en alguna sí tenga derecho a la rebaja, que eso casi no se ha dicho en ningún lado, pero bueno, vamos a seguir. Vicky Rossell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género. En primer lugar, vemos las interpretaciones de la prensa. Esto evidentemente crea alarma social. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque todo indica que la interpretación que están haciendo los jueces está provocando una rebaja de penas en algunos casos de violación. Sí, efectivamente, están creando alarma social o lo que las feministas llamamos terror sexual. Inseguridad jurídica en las mujeres y focalizando la inseguridad jurídica en errores inexistentes del gobierno, ¿no? Ahora resulta que los medios de comunicación, ante sentencias que en su gran mayoría no se sostienen y por lo que yo he visto, salvo en el caso del padrastro, que si quieres nos referimos ahora, se ha opuesto el Ministerio Fiscal, que defiende la legalidad y los intereses de los menores de edad, pues salvo en ese caso, se ha opuesto y estamos viendo sentencias sorprendentes de las cuales los medios de comunicación no responsabilizan a quienes las dictan, sino al gobierno que dictó una ley que no prevé rebajas de las penas máximas. Y además están, por lo que he visto esta mañana, que estoy sorprendidísima, diciendo, os lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial. Por favor, esto es como lo de Europa pide que los jueces elijan a los jueces. Es simple y llanamente mentira. Mentira. El Consejo General del Poder Judicial dijo que si rebajábamos las penas máximas, habría que revisar sentencias. Esto no ha pasado. ¿Qué quería decir el Consejo? Que en ningún caso, con la ley, la jurisprudencia y las circulares anteriores de la Fiscalía General del Estado en la mano, es decir, con la ley en la mano, en ningún caso se planteaba que si no bajábamos las máximas, fuera a suceder lo que estaba sucediendo ayer. Revisar condenas diciendo barbaridades de tal calibre como que no hemos previsto el sexo con engaño con mayores de 16 y menores de 18. A ver, por favor, señores, que todo acto sexual sin consentimiento libre, es decir, incluido por supuesto el engaño, es agresión sexual ahora. Que en los casos de un padrastro hay abuso de superioridad porque ese señor estaba durmiendo en la cama con la niña de 13 a la que obligó a practicarle una felación. Si estás durmiendo en la cama de esa niña, es por abuso de la situación que la propia sentencia dice que llevaba ese tiempo actuando como un padre por ser la pareja de la madre. Y eso no se ha rebajado el mínimo de 8 a 6, ha subido a 10, de verdad que lo están aplicando deliberadamente en contra de los avances del feminismo, como dejaron de aplicar otro artículo del Código Civil en el que no se produjo esta revisión, que fue el de un maltratador no puede ser un buen padre. Esto nos podemos dejar llevar
pero es así, no, el problema no es la ley. Bueno, evidentemente lo de las máximas y mínimas es el punto clave de todo este caso. Es todo el meollo de la información y donde se ha dado mucha desinformación por parte de la derecha mediática o del grupo Prisa. Voz Populi. La ley del solo sí es sí fuerza la revisión de oficio de decenas de condenas de agresores. Claro, el titular es un poco como alguien que lea esto y no entienda un poco el contexto, piensa que es que hay un montón de agresores sexuales que de repente van a salir a la calle libres porque, pues por la ley de solo sí es sí que esté mal hecha o por la razón que sea. De hecho, yo en El Mundo he leído por ahí comentarios que, o sea, si Twitter tiene odio, los comentarios del Mundo es odio multiplicado por 10, ¿no? Diciendo que incluso eran pedófilos y que lo han hecho adrede para sacar a pedófilos a la calle. Y los jueces de Madrid se reunirán el día 25 para unificar criterio. Esto es muy importante. Pero se da por hecho una revisión a la baja de muchísimas condenas por delito sexual. Los miembros de la manada no se plantean solicitarlo. Eso también ha cambiado, pero bueno. La aplicación de la ley del sí es sí ha excarcelado ya a 4 condenados por delitos sexuales. La razón, ¿no? Otro de la derecha mediática, a lo largo de este martes, o sea, quiere decir, es la ley del sí es sí la que ha excarcelado, no el juez aplicando mal la ley, ¿eh? Sí, ya veo cómo están vendiendo la idea. Sí, te sigo, ¿eh? 7 comunidades ya suman excarcelaciones y rebajas de condenas por la ley del solo sí es sí. Y te pone la foto de Irene Montero para que sepas de quién es la culpa, quién es la responsable última, ¿no? Claro, no el juez. La que dejó a los presos fuera. No los jueces, claro. Resulta más favorable en algunos condenados de delitos sexuales. Inmediata excarcelación. La pena estaría cumplida en algunos casos. El agujero de la ley de Montero por las que se cuelan las rebajas de penas de violadores. Expertos juristas admiten la grieta de la ley del solo sí es sí. Esto es la SER otra vez, ¿eh? Preguntados por la SER, estos expertos admiten que la norma de igualdad pudo haberse incluido alguna herramienta jurídica que impidiese que los violadores y agresores sexuales vean reducida su condena e incluso salgan de prisión. Y una vez más, la foto de Irene Montero como si fuera la única responsable de la ley. Ojo, que esto es una cosa de varios ministerios y ha pasado por un montón de estatutos jurídicos y se ha revisado y ha tardado como unos 3 años en sacarla adelante. Cruce de declaraciones, no sé qué, bueno. El Poder Judicial rechaza los intolerables ataques a jueces por parte de Irene Montero y Victoria Rosell por la reducción de penas con la ley del solo sí es sí. El Consejo General del Poder Judicial ha expresado en un comunicado su firme repulsa porque les han llamado a todos machistas y les han dicho que se formen. De hecho, en la ley lo pone. La ley, que esto es otra cosa que prácticamente no se ha dicho en ningún lado, la ley pone que el Poder Judicial tiene que formar a los jueces y tiene que haber, igual que hay, por ejemplo, jueces de especialistas en tratar a menores, juzgado de menores. Sí. El juzgado de menores, sí. Como que tiene que haber un juzgado especial y con los jueces formados específicamente para este tipo de delitos sexuales y de género. Y para ello se tiene que aplicar desde la judicatura, tienen que formar a los jueces en esto. Y que el gobierno tiene que darle los medios. Esa parte no ha ocurrido. Es verdad que el gobierno, Irene Montero, ha echado la culpa de que, señores, fórmense, que lo pone la ley. Y es verdad que el gobierno tiene que darle los medios. No sé si es que tiene que darle los temarios o darle las historias, pero eso sí como que han escrito la ley. Perdona, David, basado como está España, me suena más bien que tienen que preparar unas clases privadas en un hotel, con una buena piscina, ¿no? Y unos balnearios y tal. Un simposio, ¿no? No, pero lo que me refiero que es que si de algo es culpable la Irene Montero o el ministerio los ministerios en general, es de hacer la ley y que sobre el papel queda de puta madre, pero después a la hora de aplicarla se les olvida cómo, ¿no? O hay que revisarla. De hecho, la ley dice que a los 6 meses hay que revisarlo, no vaya a ser que esta ley no consiga los objetivos de proteger a las mujeres. La propia ley dice que hay que revisarse a los 6 meses. Bueno, igual habría, en el peor de los casos, revisarse en una semana. Que no pasaría nada por añadirle un epígrafe. De hecho, ojalá se hiciera más ocasiones, pero me refiero que en el caso de darle medios para que los jueces se formen, no sé si medios, temarios o lo que fuera, eso se ha pasado un poco de puntillas, ¿no? Cuando igual es la única responsabilidad que tiene el gobierno, ¿no? De darles esa forma, no darles ellos, porque no son ellos los que tienen que dar la formación, sino los jueces que den formación a otros jueces, ¿no? Que se organicen. Y ha sido, bueno, aplicamos la ley y vamos a otra cosa, ¿no? No sé si me explico. Bien. Te explicas bien. Todo esto desde la SER, por ejemplo. Y estoy poniendo la SER. No me estoy yendo a otros medios, estoy poniendo como medio progresista, medio conservador, no ultraconservador, que son barbaridades lo que dicen. Bien. Entonces, El Mundo, Irene Montero, como llamó a machistas a los jueces,
Podemos les acusa de fachas también, el Poder Judicial denuncia que es intolerable. Cuando no es lo que hemos escuchado, ¿eh? Más casos de reducción de penas por la ley de solo sí es sí, de Baleares, Murcia, Castilla y León, Andalucía. Te pone la foto de la delegada del gobierno de Victoria Rosell. Esta es la que no la han dejado entrar en el Tribunal Constitucional, que el PP bloquea el Tribunal Constitucional porque no quiere a Victoria Rosell, cuando le corresponde por ley y lo tiene bloqueado, ¿eh? Eso hay que recordarlo también. Entonces también le tiene mucha inquina y muchas ganas. Jueces de Madrid convocan una reunión ante la avalancha de revisiones a la baja de condenas por violaciones por la ley del sí es sí. Concentración en Bilbao contra las agresiones sexuales a mujeres. Claro, yo leo esto así un poco de pasada y parece que hay mujeres manifestándose contra la ley del sí es sí. ¿Te das cuenta, no? Sí, ya veo. No hay mucha imparcialidad que se diga, ¿verdad? La posible avalancha que temen los jueces, según ha explicado en fuentes judiciales. Los recursos presentados por los abogados ha rebajado las condenas de 8 a 6 años de prisión. De 8 a 6, ¿no? O sea, ojo, como si fueran 40 años que tienen prisión y de repente salen en la calle, ¿no? Sigo, goteo, ya pasamos de avalancha a goteo. Goteo de rebajas en las penas de violadores pese a los argumentos de igualdad. Esto es el EP.es. ¿Por qué la nueva ley de violación de solo sí es sí está reduciendo las penas en la cárcel? Lo mismo, Euronews. Otro medio progresista, Grupo Prisa, el mismo que la SER. Las claves de las rebajas de las penas a agresores sexuales con la ley de solo sí es sí. La norma reduce el castigo mínimo o máximo en algunos supuestos. Esto es mentira. No reduce los máximos. De hecho, esta es la clave que vamos a explicar ahora. Lo que abre la puerta a que condenados con la norma anterior pidan que se reduzcan su condena. Y lo mismo, te ponen una foto de archivo, manifestación en Madrid 2018, pero si tú no lees el pie de página parece que se están manifestando contra la ley de solo sí es sí. Es un poco tendencioso esa portada. Bien, vamos aquí a Maldita. Y es que yo creo que diste completamente de lleno en el blanco cuando dijiste que había una manipulación y una tendenciosidad por parte de los medios que demostraban que estaban apoyando completamente a la derecha, porque me refiero, en un país coordinado, concentrado, en un país que todos estén remando hacia la misma dirección, lo que habría sería preguntas, cuestiones y cuestionamientos. Me refiero, yo creo que sería obvio que los cuestionamientos serían hacia los jueces, no hacia los que promueven la ley, pero es que esto es tendencioso en un grado infinitesimal aquí. Sí, es más, yo entiendo que el primer día haya confusión, incluso que haya titulares en esa dirección. El primer día, el segundo. Pero en el momento en que empiezas a hablar con expertos, la cosa cambia. De hecho, hay algún periódico más, pero prácticamente el único periódico que ha hecho su trabajo es Maldita. Casualmente es un medio que en su momento trabajó para Ferreras, para la mujer de Ferreras. Trabajó para el Checkpoint, para todo esto de verificación de noticias y tal, pero decidió separarse porque dijo que si tenía que chequear noticias de La Sexta no podría hacer bien su trabajo y no se fusionó con otro medio de check que hay, que es el del grupo de Ferreras, que nunca han chequeado una noticia de Eduardo Inda, por ejemplo. Ellos ahora son independientes, tienen financiación independiente, no dependen de ningún otro medio. Y es muy interesante porque la verdad es que hacen un trabajo increíble. Y hay que decirlo. Oye, cuando hay periodismo del bueno, hay que decirlo. No es el único periódico, pero yo creo que esto es que la noticia, fíjate, publicado el 16 del 11. Se actualizó el día 21. El 16 lo que hicieron fue hacer una indagación. Lo hacen con muchos temas. Yo, de hecho, con este tema, me acuerdo que hasta con el expediente Royuela, por ejemplo, también tienen varios de estos, o incluso el Bar España, o otros casos de conspiranoia. Ellos hacen un trabajo increíble, cosa que en otros medios prácticamente no ocurría. Bueno, y te vuelvo a explicar. El pasado 7 de octubre, la ley de solo sí. Desde entonces, diferentes tribunales han revisado y rebajado las penas de algunos condenados por delitos sexuales. Se están produciendo ya estas rebajas, efectivamente, en algunos casos, al haber una modificación, no dice reducción, modificación, importantísimo, de la modificación legislativa. Algunas personas ven rebajada su condena, pero aclaran que en este caso hay que revisarlo caso a caso y en ningún caso se modificará la sentencia, nunca se entra en el fondo de la sentencia. Esto es lo que te decía antes, tendrá efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. Las que le suban, no. Las máximas, no. Las mínimas. La revisión de la condena en caso de que haya una reforma que beneficie al reo es parte de los derechos del condenado. ¿Qué dijo el Poder Judicial? La posibilidad de que se pudieran rebajar las penas si se modificaban las máximas que se establecían hasta entonces en el Código Penal. Es lo que nos dijo Rosell. Avisaron de las máximas, no de las mínimas.
que no es que se rebajen las mínimas, es que se ha modificado. Bien, la derecha mediática está hablando de que les avisaron, había gurús que les decían que les avisaron, que había un agujero por ahí y que eran unos inútiles y que por culpa de ser tan inútiles había este agujero colado, que habían hecho mal la ley y que les había avisado el Poder Judicial. Es mentira, les avisó de las máximas y las máximas no las han tocado. Y de hecho se hablaba de que había que haber hecho una habitual disposición transitoria que limitara los casos de posible revisión para que no ocurriera esto. Dicho aquí te pone el epígrafe, ¿no? Esto es como si te dicen, oye, si cruzas la carretera te pueden atropellar. Ah, vale, pues me quedo en el arcén. Coño, y te atropellan en el arcén y te dicen, ya te dije que te iban a atropellar. No, señor, usted me dice... No es eso exactamente, ¿no? Y aquí te pone exactamente las penas máximas conforme a la regulación vigente. Yo me acuerdo de Gisbert, un youtuber que tiene formación jurídica, dijo, él había avisado, y de hecho pone el epígrafe que le había avisado de que esto iba a ocurrir y tal, y me dice, que las máximas, que las mínimas y tal. Bueno, yo soy el único que he visto que avisó, pero bueno, claro, es un youtuber, o sea, quiero decir, y después tampoco es correcto del todo. Bueno, esto también es otra tontería. Dijo el Ministerio de Igualdad que no iban a reproducirse rebajas de las condenas. Sí, lo dijo, pero obviamente no pensó que los jueces fueran a aplicar mal la ley. Igualdad dice ahora que con la nueva ley no se está aplicando bien. ¿Qué dicen los expertos? Esta es la clave. Victoria Rosell se pronunció que el problema no era la ley, sino que estaban aplicando mal, ¿no? Obvia el abuso de superioridad del padrastro. Siempre hay margen para la aplicación de la ley. La interpretación de los jueces. Se supone que la ley esta lo que hace es dejar a la menor interpretación de los jueces. Aún así siempre hay interpretación. Tiene que hacer también su trabajo, formándose y aplicando la ley completa tal y como es, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente. Serios problemas con el Poder Judicial, sus sesgos de género y su interpretación de la realidad que juzgan. La ministra Irene Montero explicó, hay jueces que están incumpliendo la ley. Bueno, esto es lo que ya hemos repetido. Según el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio, cada caso habría que estudiar cada caso paso a paso, ¿no? Dice, para la revisión habría que hacer un ejercicio que no es simplemente sustituir la pena mínima anterior por la nueva, como están haciendo algunos juzgados, sino estudiar cada caso cómo se penaría de acuerdo a la nueva ley, ya que no es que estén bajando las penas de un nuevo tipo de delito, sino que están fusionando dos delitos en uno nuevo. Y hay delitos nuevos y aplicando nuevas variantes también. ¿Qué le dice el gobierno sobre la posibilidad de reformar la ley? Hay que estudiar la ley con detenimiento. Evidentemente no era el objetivo de la ley, esto es importante, evidentemente no era el objetivo de la ley que se pudiera rebajar las penas con el motivo de abusos a menores. Todo lo contrario, habría que estudiar las sentencias para ver en qué cuestiones se ampara y el propio texto legal. La ley unifica delitos de agresión y abuso sexual, reduce algunas penas de las anteriores, entre ello la norma elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Con la nueva reforma todo queda englobado en delito de agresión sexual y pasa a considerarse así todo el acto sexual que se produzca sin consentimiento. Es decir, las de abajo pasan a ser igual que las de arriba. No se planteó ninguna enmienda para introducir una disposición transitiva ni ninguna modificación similar, según señala el abogado penalista José María de Pablo a través de su cuenta de Twitter. La ley garantiza de la libertad sexual no contiene la habitual disposición transitoria que limite en casos de posible revisión de condenas. Si se hubiera habido disposición transitoria a los reos, hubieran tenido derecho a revisión solo en los casos que marque esa disposición, salvo que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionalidad esa limitación. Esta es la clave. Ahora, como nadie ha recurrido a ninguna disposición adicional a este tipo, es decir, se supone que la ley tal cual está, si hubiéramos puesto un epígrafe y no se pueden revisar los casos anteriores, hubiera sido anticonstitucional. ¿Me explico? Esto no lo ha dicho prácticamente nadie. Aquí en Madrid lo pone. Sí. Porque constitucionalmente tienen derecho a esa revisión. Otra cosa es que el juez lo dé. Pero si ponemos un epígrafe que es anticonstitucional, se te cae toda la ley. Es decir, hagas lo que hagas, estabas jodido igual. Porque la derecha mediática se hubiera tirado a degüello. Bien, todo este punto es debatible. Yo lo pongo aquí, pero bueno, vamos, que si hubieran salido por una, hubieran salido por otra. Importante, ¿qué ocurre ahora? El Supremo tiene que hablar. El Supremo hablará igual dentro de un año, año y medio. El Supremo tiene que pronunciarse para sentar jurisprudencia. Mientras, el Ministerio Fiscal podría sacar una circular como ha hecho otras veces. No sería vinculante nada más para aquella disposición de los fiscales, pero marcaría una línea que tendría su valía hasta que se pronuncie el Supremo. Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que la circular de la Fiscalía sobre la reforma ya es jurisprudencia, pero García explica que no, que esto no solo instruye a los fiscales que deben actuar e informar en estos casos sobre la rebaja de la pena por aplicar de la ley más favorable al reo, cómo debe actuar o cómo se debe de pedir. Bueno, en principio parece que no es jurisprudencia, que sí, según algunos, pero bueno, es como que cuando lo digan a los fiscales, a la Fiscalía,
va a sentar, si no jurisprudencia, casi. Bien, yo tengo aquí la ley del Boletín del Estado. La ley yo invito a que la lea todo el mundo. Es un poquito, bueno, son unas cuantas hojas, 71, pero la podéis leer. El índice no hace falta que los leáis, pero es muy interesante leerlo para saber de lo que estamos hablando y cómo cambia la legislación que estaba antes y cómo lo va a quedar. Yo invito que antes de decir cuñadeces a la gente, que lea por lo menos la ley, que mínimo. Y el artículo 25 de la Constitución Española, precisamente de la revisión de condenas. En este país todo el mundo tiene clarísimo que se puede criticar hasta extremos un poco exacerbados al gobierno, al poder legislativo, a una parte del mismo, y creo que deberíamos tener igual de claro en un Estado social y democrático de derecho que se pueden criticar las sentencias judiciales, al Poder Judicial, la extracción del Poder Judicial, la ideología del Poder Judicial y el machismo del Poder Judicial. Como para no, en un Estado de Derecho no poder criticar se llama censura. O sea, es que es así claro. O sea, los sobre jueces, todo, recuerda la definición que te dije yo una vez, que censura no es simplemente que una compañía privada te borre la cuenta de Twitter. Censura es cuando un organismo estatal te impide expresar una opinión que puede afectar al organismo estatal. De hecho, la derecha, el PP bien que criticó a la Gürtel cuando le vino el Poder Judicial y le confiscó todas las movidas y empezó a investigarlo, y decían ellos, esto es una trama contra el PP, no del PP. Bien que lo criticaron, o sea que... No sé si había algo más aquí. Y estas salidas tan precipitadas de un poder al que se le presumiría algo de reflexión y de serenidad antes de tomar una reacción, sin que se haya pronunciado el Tribunal Supremo, sin que haya circular de la Fiscalía General del Estado, ante una evidencia. Nosotras no hemos generalizado, no hemos dicho, como ha dicho algún comentarista... Bueno, no hemos generalizado, no voy a entrar más en esto. Quiero decir, es hombre de paja de manual por parte de la derecha mediática. Que insiste con el informe del Consejo General del Poder Judicial, ustedes dicen que no lo advertían. En el informe de febrero de 2021, en el punto 241, se lo voy a leer, el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos 1 y 2 del título octavo supone una reducción del límite máximo de algunas penas. Exacto, máximo. Lo que no se puede es leer las frases a la mitad. Si hubiera reducción del límite máximo, a quien le han puesto 15 años y ese límite ahora supera la pena actual, ha de revisarse. Lo que está sucediendo, y es inédito en nuestra historia penal, es que se están revisando condenas cuando se ha rebajado el límite mínimo y mantenido el máximo. Precisamente el Consejo advirtió, no rebajen el máximo porque entonces habrá revisiones de sentencia. Bueno, creo que lo ha dicho muy claro. El Supremo se pronunciará sobre la ley de solo sí es sí en menos de un mes, pone. Bueno, sería inédito que el Supremo se diera prisa. Yo creo que igual tarda un año porque nos el Supremo... beneficiaría a todos, ¿verdad? Sí, pero el Supremo, claro, el problema creo que el Supremo está controlado por... Es un conservador y está controlado por el PP. Entonces esto es un riesgo. Aún así no creo que prevariquen, porque la ley es bastante clara. El fiscal general del Estado pide a los fiscales la remisión de todas las sentencias que hayan reducido penas a violadores y unificar criterios. El fiscal general del Estado le acaba de dar la razón hace 2 días a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad y bueno, a todos los ministerios involucrados en que la ley está bien escrita. Es el primer paso, el fiscal general. Insisto, falta el Supremo, que casi seguro que le dará la razón, salvo sorpresa mayúscula. Y entonces remite un oficio a los distintos fiscales territoriales para que envíen las sentencias firmes en las que se hayan reducido las condenas por violencia de género, con el objetivo de estudiarlas y emitir una circular con la que unificar criterios. Esto en la SER, por lo menos la SER ha dado la noticia. Este titular sí está bien. No es sesgado, no te dice lo que tienes que opinar, simplemente informa. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, boas noites. ¿Está bien diseñada la ley del solo sí es sí, o la llamada ley del sí es sí, o hay que reformarla según visto lo visto? En mi opinión no, y está bien diseñada. El elemento esencial es que se entiende por consentimiento. Y entonces dice cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. Este es el eje de la modificación de la ley y por eso se llama solo el sí es sí. El resto está muy bien diseñado, se incorporan los abusos a las agresiones. Los tipos delictivos son prácticamente iguales que en la legislación anterior
Y la única... Bueno, básicamente eso, que pone el foco en el consentimiento y que está bien diseñada. Esto lo dice un magistrado, Martín Pallín. Algunos de los medios de la derecha mediática, algunos de los titulares: absuelto por dudas acerca del consentimiento, le dije que no y la empujé 2 veces. Vuelco en el caso de Arandina, al absorber el tribunal a un exjugador y rebajar la pena de los otros 2. Absuelto el acusado de violar a una chica en un parque de Lloret de 2020. ¿Cerró usted bien las piernas para evitar una violación? El juez, discrepante del fallo de la manada, dice ver en el vídeo sexo en un ambiente de jolgorio y regocijo. Bueno, esto es para los que decían que puede haber jueces machistas. Con una movida histórica. Sí, es un jaleo. O sea, realmente es una chapuza de dimensiones épicas. Una chapuza que podría llevarse por delante a la ministra de Igualdad. ¿Qué es lo que está mal en esta ley? Cuéntenos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta ley? Es que yo no veo que esté nada mal. Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es que se busque por qué está pasando. Tienes que proteger a la víctima desde el principio. Que pueda denunciar, que pueda tener hogares de acogida, que los niños se les tome declaración de una manera que no se les victimice, que haya recursos, luego durante el juicio, que se les escuche, que no se permita que les hagan preguntas que puedan afectar a su intimidad, luego en la sentencia y luego en la ejecución de la sentencia, porque si no cuidamos la ejecución de las sentencias, nos encontramos con que la sentencia acaba siendo papel mojado, y esta ley abarca todo ese amplio espectro. La ley de verdad que lo abarca, y con esa intención. Otra televisión. ¿Grieta en la ley por la que se están colando este tipo de casos? Pues creo que voy a ser la única persona o el único jurista que va a estar a favor de la ley y que creo que realmente no tiene ningún tipo de grieta. A mí lo que me parece realmente curioso es que se esté poniendo el foco en esta ley, que parece que es la única ley que está generando revisiones. Recordemos que en 2014 España ratificó el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, en su artículo 33, obligaba a España a hacer una fusión del abuso sexual y la agresión sexual en un único tipo. Es decir, llevamos 8 años de retraso en hacer esta fusión. Esto también nos lo dijo la Unión Europea en el informe de 21 de enero de 2020. Bueno, como dices, desde Europa también dicen que debe hacerse así. Bien, otro titular, la Fiscalía rechaza rebajar penas de agresores sexuales si siguen vigentes en la ley de solo sí es sí. Este fue el primer titular que dijo que efectivamente la Fiscalía le daba la razón a Irene Montero, ¿no? Casos de revisiones de penas a condenados de delitos sexuales en el marco de la ley de solo sí es sí. Estudiar caso a caso. Montero celebra la decisión de la Fiscalía. El fiscal general, esto en El Mundo, esto fíjate, ahora como los fiscales han dado la razón, El Mundo, ¿qué es lo que dice? El titular, el fiscal general ordena ahora oponerse a rebajas de condenas por delitos sexuales como las que ya han apoyado los fiscales. Es decir, ahora el fiscal general ordena ahora, no antes, supone ir contra casi todas las revisiones conocidas, incluso con algunas rebajas del Ministerio Público había apoyado. Es decir, no son ellos los que se han equivocado. La Fiscalía sale al rescate del gobierno, según ABC, y rechaza que se revisen las penas que están dentro de la horquilla de la ley sí es sí. Dicta un decreto para salir del paso antes de que la Junta de Fiscales dé el visto bueno a una circular. Es decir, la Fiscalía sale al rescate del gobierno. Vamos a rescatar al gobierno que se había equivocado, pero vamos a hacerle la enmienda. No ves si ves el interés, te está diciendo lo que tienes que opinar, como que la Fiscalía está rescatando a un equivocado gobierno, a un gobierno que lo había hecho mal, que había hecho mal la ley. La razón, preocupación en el PSOE por la guerra en Podemos lastre a Sánchez. Es decir, ya no es que los fiscales le han dado la razón a Irene Montero, no. La preocupación es que el PSOE se vea arrestado por la guerra de Podemos. Sánchez protege a Irene Montero frente al PSOE, en plena polémica de la ley sí es sí. Antepone la coalición a las determinadas del partido, a las demandas del partido. El Consejo de Ministros se desangra por dentro. O sea, ya no es que le ha dado la razón los fiscales al Partido Socialista con la ley. No. Es que Sánchez protege a Irene Montero. Irene Montero sí lo ha hecho mal. No vamos a corregir nuestra línea editorial o nuestras noticias. Eso sería demasiado, eso sería hacer de periodismo. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que dice el PP respecto a todo esto? El PP deja caer que la ley del solo sí es sí podría generar un efecto llamada en las agresiones sexuales. Te voy a poner el corte, ¿eh?
la condena nuestra es rotunda, la postura del Partido Popular es clara. De momento, para resolver esta situación, al menos, cuanto antes, que se mantengan las mismas penas, ya veremos después, ¿no? Pero lo que no puede ser esta sangría ahora mismo de violadores saliendo a la calle reduciéndose penas. Es que es mentira. Y hay que pararlo urgentemente, y el gobierno de momento no dice nada. 21 del 11, ¿eh? Parte del presidente la Fiscalía ya habló. ¿Qué va a hacer usted para que no se siga produciendo esto en las próximas fechas? ¿Por qué? Porque, de hecho, la rueda de prensa es... Desgraciadamente, durante muchos días, durante todos los días, se producen delitos sexuales y agresiones sexuales en nuestro país. Hoy, ayer, y ya van con estas condenas. ¿No será un efecto llamada también? Es muy peligroso esto, ¿eh? Un gobierno que no actúa es un irresponsable, ¿eh? Por tanto, necesitamos una actuación urgente. El Partido Popular mete el hombro y quiere ayudar en esta cuestión. No estoy seguro de que el efecto llamada sea la mayor parte de sus preocupaciones. Debiera de ser la mayor parte de su preocupación. O sea, en la rueda de prensa que tú sales para hablar sobre lo que han dicho los fiscales, que le han dado la razón a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad, dices tú que el gobierno está dejando escapar violadores y que no está haciendo nada. Cuando se ha demostrado, de momento, hasta que se hable el Supremo, pero de momento son los jueces los que han aplicado mal la ley. Y sin embargo tú, don RQR, has colocado el mensaje de que el gobierno está dejando escapar violadores. Cuando la noticia no es esa, la noticia es que le ha dado la razón y que los jueces tienen que aplicar bien la ley. O por lo menos no digas que... Di que la ley la tienen que aplicar como han dicho ahora los fiscales. Porque es lo que hay. Cuando hable el Supremo, pues igual cambia la cosa. Lo dudo bastante, pero bueno. Acabo con la comparecencia ayer del Senado. Cataluña, mire, nos hemos desayunado con dos portadas hoy, o una portada, mejor dicho, bastante interesante, que explica el porqué del tono bronco del señor Feijóo. El Partido Popular anima a Feijóo a ser implacable con Sánchez. Es el momento, dice el diario El Mundo. Claro, es el mismo diario, señoría, que un día antes de que usted y yo llegáramos a un acuerdo para renovar el Consejo General de Poder Judicial y ustedes pudieran cumplir definitivamente con la Constitución después de 4 años, le dijo a usted: el Partido Popular, atento señor Feijóo, teme a la reacción política, judicial y mediática. Insisto, política, judicial y mediática. Usted, señor Feijóo, presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer. Que se lo digan a Casado. Que se lo digan a Casado. Tengo que felicitarle, señor presidente, es usted el presidente más moderado que ha tenido España. Señoría, antes de que usted fuera presidente del gobierno, ya como presidente de una comunidad autónoma ya habíamos aprobado leyes contra la violencia de género. En todo caso, señoría, nosotros no pactamos presupuestos por presos. Cambie de tema ahora, no sé ni pactamos presupuestos por la unidad territorial de nuestro país. El botón de España, unidad de España. Preside un gobierno en llamas. ¿Por qué? Porque ha dejado de gobernar y se ha dedicado a un incendio tras otro. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. Mira la cara. ¿Sabe por qué, señoría? Porque... Señorías, por favor. Guarden silencio. Los ministros... Señorías. Senador Ruiz de Diego, guarde silencio, por favor. Muchas gracias. Los diputados y diputadas ministros de Podemos no están. ¿Le parece bien? Se están descojonando de él. Veo que eso es un tema menor en una sesión de control. Mire, no se lo cree Pedro Sánchez. ¿Sabe una cosa? Mire, a mí no me interesa ser implacable. Lo que me interesa es ofrecer una alternativa imbatible. Por eso yo no le voy a insultar nunca en las sesiones de control. ¿Sabe por qué? Porque para insultar ya llegan ustedes, señoría, ya llegan ustedes. Están en el Senado y ahí no... Tengo que felicitar. Y ahí no tocaba que estuvieran. Feijóo no sabe que Podemos no tiene representación en el Senado. Es senador, lidera a su partido en el Senado desde hace meses, pero ni siquiera conoce la composición de la Cámara. Bueno, debería afectar a las revisiones que se hayan realizado erróneamente, porque esto no es un criterio que la Fiscalía se haya sacado ayer de la manga. Empieza la circular diciendo, el decreto del Fiscal General del Estado diciendo que se ha hecho tras consultar a las 4 fiscalías de sala jefes de la sección penal y el fiscal de sala jefe del Tribunal Constitucional.
y que se trata de que la mayoría de las dudas interpretativas sobre revisión de sentencias ya habían sido realizadas o trasladadas en anteriores circulares, y que hay un cuerpo de doctrina y jurisprudencia muy claro en torno al artículo 2.2 del Código Penal en este sentido. Entonces, es verdad que lo que es lamentable es, bueno, pues cómo se hayan podido ver las víctimas, o incluso la alarma social o el miedo, la inseguridad jurídica que les haya podido causar al resto de las mujeres en general o a la ciudadanía, este tipo de resoluciones que bueno, pues que evidentemente no han seguido este criterio y probablemente por eso haya... Claro, esto cualquier mujer que sea maltratada y que se deje llevar un poco por la presión mediática, igual ha visto todos esos titulares de la derecha mediática y no confiará en la ley, no confiará en el gobierno o en las instituciones públicas que la vayan a defender. Va a pensar que están soltando a los violadores y que da igual. Lo curioso es que todo esto, por lo menos este circo de momento ha parado, y ahora se han dedicado a eso, a que se rompe España, a que pactan con Bildu, y ha puesto el foco en otra cosa, la derecha mediática, ¿no? Pero funciona así, ¿no? Con bulos, con medias verdades, bueno, es la España que nos ha tocado, ¿no? Tremendo. Sí, se nota, lo has demostrado bien. Lo he entendido mucho mejor lo que está ocurriendo. Te voy a hacer un breve comentario Muy breve comentario. Dime. Me parece muy triste que la sociedad española, la política española, la jurisprudencia española, esos tres niveles de apreciación, ¿no? Sociedad, política y jurisprudencia, les encante sentarse en un lodazal a jugar con las cagarrutas de ovejas que están en el barro y decir, tú tienes una cagarruta más grande, yo tengo otra, que es básicamente el hablar de que si es agresión sexual, si es violación, si hay que darle más años o menos años. O sea, yo lo que veo es que la jurisprudencia española, los jueces y las cámaras de senadores y de congresistas, pues pertenecen a esta ranciedad fascista, ¿no? Que cuando se ponen a discutir si alguien le mete el pene en la boca a una niña de 10 años, es una agresión o es una violación o es una travesura sexual, pertenece a la misma herencia, ¿no? De que cuando Queipo de Llano dice violad a todas esas rojas para ver si así aprenden lo que es un hombre, ¿no? Porque honestamente, piénsalo un poco y piénselo la audiencia. Que las mujeres, que son 50% de la población, más o menos, ¿no? 51 o 49, depende de quién que haga la estadística, tienen que vivir acojonadas porque no se les respeta sus derechos. Y hay todavía este machiruleo de que, bueno, agarrarte el culo es una cosa cultural. Porque básicamente es eso, es lo que se traduce, ¿no? O sea, cuando me estás discutiendo un sepárame a mí esas pajitas, ¿no? Eso de decir es violencia de género, es agresión sexual o es violación, que parcialmente es en lo que se está basando toda esta puta discusión. Te digo, es igual que sentar a críos en un lodazal de barro a ver quién encuentra la cagada más grande dentro. Básicamente los jueces tenían que haber pecado a favor de las víctimas. O sea, tenían que haber errado a favor de las víctimas. Y esta conversación no estaría ocurriendo, a no ser que los jueces estén politizados y estén usando, como tú dices, todas las viricuetos y estas víctimas para poner conciencia política, para seguir la ranciedad. O sea, a lo que tenemos que aspirar es eventualmente a crear una sociedad donde si alguien dice, oiga, a mí alguien me ha molestado, me ha acosado, me siento incómodo, pues la jurisprudencia se para, la policía se para y lo analiza y lo estudia. Y dejaros de, bueno, ¿qué pasa? Que ahora no se le puede silbar a una tía en la calle o no sé qué, o no sé cuánto. Se trata de ser empáticos hacia los sentimientos de los otros. Y ojo, jurisprudencia española. Se trata de ser personas decentes que quieren poner la ética y la moral por delante de todas estas gilipolleces de lo escrito por la ley. La ley
En teoría, la ley en teoría tiene que aspirar a reflejar la moralidad. O sea, ya sé que no lo hace y ya sé que la ley está comprada por un montón de intereses existentes, ¿no? Por eso hay cosas como que, tonterías como que, yo qué sé, te ocurre un accidente, no estabas asegurado, la culpa es tuya porque lo escribe así la ley. Y bueno, lo que se llaman los loopholes en inglés, ¿no? Las salidas, las vueltas de tuerca para salirse con la suya. Pero está fallando algo muy grande cuando tú necesitas hacer un programa de 45 minutos explicando todas estas tonterías y cuando los jueces mismos no dicen vamos a cerrar a favor del sentido común. Sí, de hecho yo no he hablado, lo has dicho tú, ¿no? Jueces politizados, claro, yo no lo puedo demostrar. ¿Que huele? Lo dejo a la libre interpretación. Es verdad que los primeros días puede haber confusión, ¿sí? Y después que cabe el recurso. Y después que en el peor de los casos era una línea a añadir en el Código Penal o en esta modificación, algo que debería hacerse más habitualmente y se ha hecho en otras ocasiones y que no debería de ser más que una anécdota. Y después que es un montón de bulos, un montón de mierda que ha ido creciendo, que para discernir la verdad y separar la mierda de lo que es verdad, que hay que ir a la ley, hay que ir a la gente que sabe interpretarla y sobre todo a lo que ha ido ocurriendo y los que tienen que tomar decisiones, es complicado. Y el 99% de la gente, de la gente que lee los periódicos, no tiene esa capacidad y no debe tenerla porque confía en unos medios, pero esos medios no hacen su trabajo. O sea, es como que la verdad no importa, lo que importa es manchar y llenar de mierda a una persona independientemente de que te guste o no. Coño, hazle oposición, pero utiliza la verdad, que es la herramienta más poderosa. No utilices la mierda, no utilices la mentira, que al final esto tiene que ir en contra de aquellos que mienten. Yo desde el momento en el que el mundo dijo que el 11M era ETA y no se bajó del caballo en 3 años, para mí el mundo automáticamente debería de desaparecer como medio de información. No te hablo ya de OK Diario y otros medios que son de esa manera, ¿no? Un día teníamos que hablar precisamente sobre feminismo y sobre casos de violencia sexual o las mujeres cuántas veces han tenido o en cuántos casos, porque hay como estadísticas que dice que 9 de cada 10 mujeres o más, que 9 de cada 10 mujeres han tenido en algún momento de su vida alguna situación de abuso sexual. Yo creo que son 10 de 10, pero bueno, esto habría que hablarlo un día porque me parece súper interesante, a ver si conseguimos a alguien que sepa del tema también. Me parece muy bien concertado, David. Bueno, en conclusión, ha habido la ley, ha salido, un montón de jueces han aplicado mal la ley, ha habido un caos, 2 semanas prácticamente de linchamiento mediático y después han salido los fiscales a decir no, la ley está bien, la prensa, sobre todo la derecha mediática, incluso el Grupo Prisa ha tenido que callar, ha dado, digamos que ha cambiado, como que le han salvado el culo, no ha cambiado de criterio la derecha mediática, quitando la SER sí que ha corregido un poquito sus titulares, pero han seguido linchando porque les daba igual la verdad y vamos a ver qué pasa con el Supremo, que puede que dice que tarda un mes, yo creo que tardará más. Y ahí hay un problema porque, ya os digo, que está controlado por el PP, el Tribunal Supremo. Pero bueno, insisto, la verdad no importa. Solamente linchar a una ministra. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres y muchas gracias. Hasta otra, Gerald. Hasta luego. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de ivox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.